Hoy en Contratapa repasaremos los orígenes de una de las historias más atrapantes del cine mundial, Psicosis, la comunicadora social Vanessa Nice, los Identikit, los dibujos en horario laboral, la Guerra Fría y el refugio nuclear. Hoy en Contratapa, Psicosis. El clásico de suspenso Psicosis tiene orígenes poco conocidos. La película, dirigida por Alfred Hitchcock, surge de la literatura, y si bien siempre creímos que parte importante de todo se lo debíamos a la novela de 1959 del escritor Robert Bloch, si vamos a la raíz del tema nos encontraremos con partes y personas omitidas por la historia oficial. Mediados de los años 50, más precisamente octubre de 1954, hacía ya un año que Vanessa Nice servía al área de prensa del gobierno de Eisenhower. Su licenciatura en comunicación social le sirvió para alcanzar el puesto, como también, y de forma determinante, ser la hija de quien supervisaba los micrófonos de la sala de conferencias gubernamental. Su llegada a la mesa chica del gobierno la hizo encontrar una rutina difícilmente modificable. Era segunda asistente del vocero presidencial y su cotidiano pasó a ser muy predecible, con protocolos que se repetían de la misma manera, día tras día. En este contexto, Vanessa comenzó a realizar numerosos dibujos del estilo Identikit policial por una ex pareja de ese rubro que le transmitió el conocimiento. La señorita Nice igualmente aportaba su impronta en cada hoja, con aparente pasión por el dibujo y desde un costado artístico desconocido para ella misma. Esa predisposición por el dibujo le jugó una mala pasada cuando en medio de una aburrida jornada laboral realizaba un dibujo entredormida que luego de hacerlo se caería al piso. Desde el gabinete estaban en la búsqueda de criminales de diferentes rubros salvo el presidencial, para lavar la imagen del gobierno ante una baja en su popularidad. Un empleado del área policial terminó recogiendo del suelo el dibujo y, convencido que se trataba de uno de los Identikit que justo estaban por finalizar, lo terminó publicando y no se dio cuenta ni él ni Vanessa que aquel Identikit dibujado tenía rasgos iguales al presidente Eisenhower. Ese error no le trajo consecuencias, pero la volvió más temerosa, metódica y previsora. A finales de 1955, algunos comentarios de compañeros la hicieron preocupar sobre el escenario internacional y ese temor latente de guerra nuclear entre soviéticos y norteamericanos. Los rumores fueron escalando en las oficinas del vocero presidencial, hasta el punto de establecer reuniones secretas para eventuales pasos a seguir si se abría el fuego. Por esos días la llamada Guerra Fría presentaba un escenario de pocos movimientos. Sin embargo, ambas potencias tenían preparado y posicionado su armamento más pesado, el nuclear, estando a un botón de distancia del fuego cruzado. En esos últimos meses de 1955, esos pocos movimientos se transformaron en varios y dudosos. El reposicionamiento de algunas tropas y misiles, sumado a reuniones sin sentido y documentos burocráticos modificados, hicieron pensar a espías allegados del gabinete que los rusos preparaban un ataque sorpresa contra la periferia de Estados Unidos. Estas versiones, que algunos confirmaban con triste certeza, llegaron a oídos de Vanessa, quien rápidamente y ante la situación de desamparo que le generó el escenario, decidió robarse una llave de los 2000 refugios nucleares secretos que se habían terminado de construir el pasado mes. La llave la reemplazó por la de su patio por la similitud en el diseño. Su mudanza la hizo 24 horas más tarde, lo que le dio tiempo a juntar algunos bienes materiales para llevar al refugio. Ninguno de sus compañeros supo ni imaginó dónde se encontraba Vanessa. De hecho, su desaparición generó puertas adentro del gobierno preocupación, ya que especulaban que se trataba de una represalia de algún sindicato o pyme por sus políticas. En el refugio Vanessa contaba con alimentos y medicación para muchos años, casi incalculables. También contaba con un salón recreativo y 2 baños. Era un espacio cerrado y confinado, diseñado especialmente para proteger a los ocupantes de los desechos y las nubes radioactivas resultantes de una explosión nuclear. A continuación, Emilia Radicheta, cosmopóloga. La cosmopología estudia todo lo que existe en el cosmos, lo conozcamos o no, en relación a nuestra percepción subjetiva. No opinamos de cualquier cosa, por las dudas digo. Desde la cosmopología apoyamos la recuperación de la verdadera historia de Psicosis,
percibimos que existen datos concretos de la existencia de escritos de Vanessa con referencia a sucesos cosmológicos por fuera de la Tierra. La vida en un refugio, entendió Vanessa, podía ser muy asfixiante si no se tenía una rutina. Fue así como elaboró una serie de actividades destinadas a ocupar el tiempo y de antemano reservó un espacio considerable a la escritura y el dibujo, actividad en la que se fue interesando cada vez más. Entre 1956 y 1957 Vanessa se vería envuelta en pesadillas por las noches, algunas de ellas recurrentes. Por las mañanas tenía sensaciones encontradas que las materializaba en dibujos que eran para ella como fotos de sus sueños. En esos dibujos pudo representar desde una chica en una carretera asustada, pasando por carteles de hoteles ruteros, hasta una ducha encendida mirada desde abajo que no paraba de mojar. Esa secuencia de dibujos, fotos, con el tiempo la fue uniendo, creando una singular historia. El tiempo que poseía por su carácter de refugiada nuclear la hizo acreedora de una predisposición descomunal para seguir dibujando, y a esa altura también escribir y confeccionar los personajes de la historia que veía a través de esos dibujos. Así fue que a mediados de 1957, impulsada por la pasión que le había generado su historia, decide pasar esos escritos y dibujos al formato de novela, la cual por su procedencia de entre pesadillas bautizó Psicosis. Los primeros días de 1958 traían al mundo la novela Psicosis finalizada, y si bien su primera autora, la señorita Nice, pensaba que afuera todo era radioactividad, lo cierto es que no lo era, pero a poco le importaba a la ex comunicadora social. Así Psicosis contaba la historia de un psicópata. Bates es un hombre perturbado por la influencia de su madre, quien tiene un viejo hotel de carretera. Tras la muerte de esta, Bates sufre un trastorno de personalidad y se viste con ropa de mujer y apuñala a mujeres que se hospedan en su establecimiento. Al finalizar su novela, Vanessa pensaba seriamente en dedicarse a la escritura una vez finalizado el conflicto nuclear que para ella convulsionaba el mundo. También la emoción de la obra terminada le ocasionó ganas de saber qué pasaba afuera, si la radioactividad seguía castigando o cuál era el contexto. Su curiosidad fue dejada de lado cuando un día, al abrir tibiamente y poner su oído cerca, un golpe sacudió la puerta. Su temor le ganó por completo y abandonó la investigación hasta la semana siguiente, momento en donde se repitió el evento. Luego investigaciones pertinentes determinarían que el ruido en la puerta escuchado por Vanessa varias veces era producto de una pelota de béisbol, la cual utilizaban unos adolescentes para jugar en el campo cercano al pasillo de entrada al refugio todas las semanas. Esos miedos alejaron a la señorita Nice de la puerta de entrada por varios años que fueron pasando y que convirtieron a la ex comunicadora social en algo totalmente contrario a lo que la motivó a estudiar dicha carrera. En su lugar habitaba su cuerpo una mujer apática, con terror a la sociedad en todas sus formas. A continuación, Emilia Radicheta, cosmopóloga. La vida de Vanessa tiene características muy cercanas a la cosmología, en donde el cauce de sus cosas fue determinado por su sola voluntad de ir más allá. Ese llamado del cosmos la guió. En otro orden de cosas, noté que el precio de la cereza se fue a la mierda. Seguramente el cosmos guarda sus razones para más adelante. Pero la incomunicación se terminaría el 8 de diciembre de 1974, cuando, movida por sonidos del afuera nunca escuchados, se atrevió nuevamente a desafiar el mundo. Acercó con mucha lentitud y precisión su cuerpo hacia el pasillo de entrada y venció sus miedos al asomar la cabeza. Como no había nada negativo o atemorizante en las cercanías, decidió salir, ya que no podía aguantar más sus ganas de saber qué pasaba afuera. Sus piernas caminaban y sus ojos miraban todo. Le parecía todo igual pero distinto y extrañamente sin signos de alguna guerra. Pudo hacer una cuadra caminando y su cuerpo se detuvo ante la vidriera de un videoclub. Las pantallas de los televisores promocionaban una serie de VHS de colección Hitchcock y la película principal era Psicosis. Vanessa atinó a decir no varias veces, asombrada, como en un mal chiste hacia ella,
Veía la ducha y se acordaba de su dibujo, veía el hotel rutero y su memoria iba a esas pesadillas en el refugio. Luego el sonido con alto volumen emitiendo los gritos de la protagonista la terminaron de conmocionar. Vanessa Nice cayó al piso sin escalas para nunca más levantarse. Los médicos determinaron que se trató de un infarto. Fatídicamente ese infarto terminó con su vida. La historia oficial nombró a Robert Bloch como el escritor de la novela que luego Hitchcock llevó al cine. Lo cierto es que antes de Robert existió Vanessa, quien nunca tuvo el reconocimiento pertinente. Nadie nunca pudo explicar cómo dos artistas pudieron escribir exactamente la misma historia, una antes y el otro después. Algunos especulan que Bloch tenía contactos en el gobierno y robó los escritos de Nice una vez muerta, pero más allá de las teorías, lo cierto es que Psicosis también le pertenece a Vanessa Nice, una artista única en la historia, una digna representante de... Historias de Contratapa.